50.000 miembros, con armamento, con entrenamiento. Es más, en los gobiernos anteriores no solo les dieron armas, sino que los entrenaron en los polígonos de tiro. Les enseñaron a disparar. Tiro certero a la cabeza y al corazón. Los gobiernos anteriores les enseñaron a matar, les dieron armas, les dieron dinero, les dieron beneficios, les dieron la capacidad de extenderse y controlar el territorio, tener a la gente aterrorizada, cobrar lo que ellos llaman renta, que no es más que una extorsión generalizada, amasar millones de dólares diarios. Claro, eso se reparte en toda una estructura gigantesca, pero amasan millones de dólares diarios en extorsión, en venta de droga, en los negocios que ellos mismos tienen ya, porque ahora ya son empresarios, muchos de ellos. Aparte del financiamiento que reciben interno y externo de los actores políticos que buscan desestabilizar el país. Y el que no me crea que eso es así, uno, no conoce la historia de El Salvador, dos, no ha visto todo lo que ha pasado en los últimos 30 años, y tres, no se ha dado cuenta cómo han salido todos al unísono a defenderlos. Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo video sobre 3 cosas que quizás no sabías de la vida de Nayib Bukele y cómo transformó su imagen como mediático y polémico presidente de El Salvador. Es muy probable que quien haya oído hablar de Nayib Bukele lo asocie con alguna de estas ideas. Nada más ganar las elecciones de El Salvador en 2019 lo apodaron el presidente millennial por su juventud, su cazadora de cuero y la gorra hacia atrás. En X es su plataforma predilecta para hacer anuncios. Puso a El Salvador en la agenda por mucho más que por ser uno de los países con más homicidios del mundo. A alguien que haya seguido más de cerca la actualidad del país centroamericano quizás sabrá que también llamó a instaurar un régimen de excepción que va camino de cumplir 2 años en vigor para combatir a las temidas y violentas maras, y logró pacificar al país. Construyó una megaprisión para pandilleros y disparó la tasa de encarcelamiento. Esas y otras políticas de seguridad le valieron una popularidad sin precedentes y acusaciones de violencia de derechos humanos por igual. Y también es probable que esté al tanto de que candidatos y funcionarios de América Latina lo mencionen como ejemplo, y que incluso hay quien acuñó en un término para describir su fórmula: es el bukelismo. Pero puede que haya aspectos menos conocidos que ayudan a entender de dónde viene, quién es y cómo evolucionó el joven político que, tras competir de nuevo por la presidencia basándose en una polémica interpretacional de la Constitución que prohíbe hacerlo, este domingo logró un aplastante triunfo en El Salvador. Vamos a hablar de la primera cosa que quizás no sabías de la vida del presidente de El Salvador. El primero es un origen acomodado y la influencia de su padre. Nacido en El Salvador en el 24 de julio de 1981, Nayib Bukele, de 42 años, creció en un entorno pudiente, un barrio acomodado de la capital. Es uno de los 10 hijos de Armando Bukele Catán, el mayor de los 4 que tuvo con Olga Marina Ortiz. Bukele Catán, descendiente de una familia de inmigrantes palestinos que llegó a El Salvador a inicios del siglo XX, construyó un variado consorcio empresarial formado por compañías del rubro de la publicidad, el textil, la farmacéutica, la bebida y el automotor. Lo hizo como sus antepasados, salvando prejuicios y trabas burocráticas como el decreto
que a mediados de 1930 aprobó la Asamblea Legislativa y que prohibía a ciudadanos árabes, palestinos, turcos y de otras ascendencias establecer negocios aún teniendo la nacionalidad. Ya en 2014 tenía activos por un valor superior a los 18,4 millones de dólares, según un balance presentado ante el registro del comercio citado por el diario digital salvadoreño El Faro. A su muerte en 2015, el patriarca de los Bukele lo repartiría entre su prole, pero en vida permitió a Nayib y a sus hermanos privilegiados como estudiar en las escuelas panamericanas. Es un colegio bilingüe, élite, aunque no el más exclusivo del país. Si recordamos a un segmento socioeconómico alto, le aclara a BBC Mundo Oscar Ricardo, quien fue el profesor de la primaria de los Bukele. Académico destacado, especialista en educación social y actual director del Instituto de Ciencias Tecnológicas e Investigación ICTI de la Universidad Francisco Gavidia, Picardo le dio clases a Nayib durante 2 años consecutivos en séptimo y en octavo. Era un alumno promedio y un chico un poco introvertido, hace memoria el investigador. Siempre andaba con un grupo de amigos, muchos de los cuales ya entonces destacados están en el gobierno u ocupaban hoy cargos públicos. Se refieren a la ministra económica María Luisa Hayem, una chica brillante, muy destacada, con una personalidad muy afable, el ministro de Medio Ambiente Fernando López Larrunaga, en la gobernación Luis Carlos Vivigan Nagni o el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la CEPA, Federico Alíquer. Dice no recordar muchos rasgos de su carácter, pero sí una anécdota en la que se instituye el germen de los tweets más provocados del Bukele, ya que era el presidente. Cada alumno en su anuario escribía algo que lo definiera, y él se puso class terrorist, el terrorista de la clase, y debajo una frase que más o menos decía: la sangre del estudiante es como la del mártir. Un poco así, yihadista, rememora Picardo. Lo hizo jocosamente, en tono de broma, por su origen palestino y porque su padre era una autoridad musulmana local. Aunque sus antepasados fueron cristianos, Bukele Al-Khatán se convirtió al Islam, fundó 4 mezquitas en el país, entre ellas la primera en San Salvador, y se desempeñó como imán. Más allá de dicha comunidad, fue un personaje visible en la sociedad salvadoreña y condujo durante años un espacio televisivo de opinión llamado Aclarando Conceptos, y también fue reconocido por la academia como el doctor de la química industrial y el autor de un libro sobre conceptos de la física. Nayib ha hablado con frecuencia sobre la influencia que supuso para él. Para mí, nunca hubo mejor hombre que mi papá, y la gente lo sabe. Dijo, por ejemplo, durante una entrevista siendo ya presidente: creo que es el hombre más inteligente que ha parido nuestro país, y no lo digo yo, lo dice en sus exámenes de IQ de 157, además de que era un ingenio, un hombre de pro, un hombre que nunca en su vida agarró un centavo mal habido, un científico. De ahí lo heredó nuestros presidentes. Comenta sobre su inteligencia sus seguidores cada vez que eran ese fragmento de entrevista que se comparte en las redes sociales, aunque fuentes consultadas que han seguido su trayectoria aseguran que forma parte de la mitología que ha crecido de sí mismo. Ahora hablemos del segundo, un pasado como publicista, su puerta de entrada a la política. Por mucho que influyera su padre en él, Nayib Bukele no siguió sus pasos en lo académico. Tras graduarse de bachiller general en 1999, cursó durante un tiempo ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana de José Simenón Cañas, la UCA. Aunque no llegó a terminar la carrera, pues ya a los 18 años empezó a trabajar en la agencia de la publicidad de la familia,
Obermet en 1999 a 2006, luego pasó con North America en 2006 a 2010 y 4AM Satchi 2010 a 2012. Fue precisamente ese trabajo el que le abriría las puertas de la política y marcaría, según sus críticos, todo su quehacer en este nuevo terreno. Dichas empresas estuvieron a cargo durante 12 años de la propaganda política de la izquierdista Frente Farabund Martí para la Liberación Nacional, uno de los dos partidos históricos del país, junto a Arena, de derecha. Y uno de sus primeros encargos fue la campaña publicitaria de la candidatura presidencial de Sakan Handal, también de antepasados palestinos en 2004. Es una industria que Bukele conoce muy bien, en la que aprendió mucho y donde conoció el marketing político, y toda esa capacidad la ha explotado después de una apuesta política pública, explica el académico y analista Picardo. De hecho, fue uno el mando de FMLN que se hizo con su primer cargo, el de alcalde de Nuevo Cuscatlán, en 2012 a 2015, un municipio de unos 8.000 habitantes de la periferia de la capital, y con él estuvo también al frente del gobierno municipal de San Salvador, en 2015 a 2018. Eran buenos tiempos para la FMLN. Gobernó el país entre 2009 y 2019. Esos inicios se referían los críticos que insistían en que, aunque durante su primera campaña para la presidencia se mostrara como un recién llegado, en su estética el empresario tecnológico tenían ya años de carrera a sus espaldas. Se dice que estamos en una época en la que los outsiders tienen un mayor protagonismo en la política, pero él no es uno de ellos. Viene de la misma estructura de dentro de lo que domina el mismo de siempre, subraya en el diálogo de César Artiga. Su trabajo como publicista le sirvió mucho y en ello está la clave de su política. Concuerda José Miguel Cruz, quien en su día dirigió la institución universitaria de opinión pública de la UCA. Es su habilidad, vender imágenes, vender una impresión, el decirle a la gente lo que quiere escuchar. Añade Cruz, que no funge como director de la investigación del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Florida International University. Su vida predilecta para ello de las redes sociales, una herramienta que maneja la perfección, concuerda los expertos consultados que le han servido a falta de las estructuras y los operadores políticos con los que contaban los partidos tradicionales para hacer llegar su mensaje de forma directa a miles de personas en El Salvador. Bueno, ahora seguimos con el tercero. Un político que no cree en ideologías. Precisamente en una charla informal emitida en el directo de una de las plataformas Instagram en marzo de 2020, Bukele le confesó al mismo René Pérez, más conocido como presidente: yo no creo en ideologías. El puertorriqueño le acababa de preguntar qué opinaba del aborto, práctica ilegal bajo cualquier circunstancia en El Salvador, donde mujeres que han sufrido abortos espontáneos o emergentes obstétricas han sido condenadas por homicidio a penas de hasta 40 años. Y Bukele, antes de pasar a responderle, le explicó: hay gente que, si tiene una ideología derecha, tiene un concepto de dogmas en las cuales no se puede salir porque es de derecha, o si es de izquierda y tiene un concepto de dogmas de la cual no puedes salir porque eres de izquierda. Como yo no soy de ninguno de los dos, te voy a decir lo que me sale del corazón. Aclarado eso, dijo no estar a favor. En un futuro nos daremos cuenta de que es un gran genocidio. Sin embargo, una falta de ideología no fue algo que sostuvo siempre. Hubo un tiempo en el que definió como izquierdista radical. Soy de izquierda radical porque quiero cambios radicales en El Salvador, donde no deben pedir más la ley de jungla. Le rebató el periodismo Juan José Dalton en septiembre de 2012, siendo aún el alcalde de la Nueva Cuscatlán,
cuando éste le señaló que ciertos sectores no venían con buenos ojos su inteligencia en el FMLN por su consideración de señal de aburguesamiento de la cúpula del partido. En el momento actual hay conservadores y radicales. Un conservador no quiere los cambios y los radicales como yo quieren los cambios y sin esperar tanto, añadió, como una suerte de declaración de intenciones. En los dos, siempre de los dos siguientes años compartió en la red social entonces llamada Twitter varias publicaciones que mostraba afinidad por la izquierda, con tweets hoy eliminados y recuperados por el Faro en un artículo en los que Bukele, aún alcalde, comentó la conmemoración del nacimiento de Ernesto Che Guevara, envió condolencias por la muerte del líder cubano Fidel Castro y opinó sobre el giro de izquierda en Chile. Ahora, sin embargo, durante una visita de Washington un mes después de haber ganado las elecciones presidenciales el 3 de febrero de 2019, lanzó en el Freedom Foundation, sede de una de las organizaciones más conservadoras de Estados Unidos, un discurso que logró seducir no solo al gobierno republicano de Donald Trump, sino también a sectores empresarios de El Salvador y de la Arena, el partido que hasta hace poco había sido su rival acérrimo. Allí habló de la importancia de la libre empresa, de una limitada intervención del Estado, cuestionó a China y le tachó de no responder las reglas y apuntó de una ruptura de Nicaragua y Venezuela. Fue un discurso completamente conservador de derecha, casi libertario, contrario al que había mantenido hasta entonces. No ha dado a ofrecer entrevistas, habló en 2 ocasiones con el comentarista político estadounidense conservador Tucker Carlson, icono de la derecha estadounidense. La última vez en noviembre de 2022 defendió el Bitcoin, que volvió la moneda de discurso legal en El Salvador, y mencionó el proyecto de construir un Bitcoin City y los planes de minar criptomonedas, utilizando la energía de los volcanes como iniciativas importantes para desarrollar el país y crear marcas. Un relacionamiento de marca país que nos habría costado $100 millones y que ahora, debido a la criptomoneda, para nosotros ya no cuesta nada, resaltó el periodista, que ha causado controversia por promover teorías de conspiración de extrema derecha en múltiples ocasiones. Siempre ha sido muy hábil para identificar lo que la otra persona quiere escuchar y decir, se lo explica el analista Cruz. Y en ese sentido fue una estrategia comunitaria muy hábil, no solo en términos de masa, sino que las élites intelectuales y políticas del país llegó al FMLN con un discurso de plena pertenencia y se quedó hasta que le sirvieron. Cuando ya no, lo dejó. Ahora hablemos sobre la metamorfosis. Como Cruz, otros expertos consultados por el mundo también destacaban que Bukele su capacidad para decodificar el entorno, entender a su audiencia y adaptarse a ello. Cuando se sumergió en su primera carrera por la presidencia, lo hizo muy consciente del panorama de desencanto generalizado. Apenas unos meses antes, el latinobarométrico de 2019 había pintado un crudo relato. Apenas del 28% de la población consideraba importante la democracia y más del 50% afirmaba que le daba igual vivir en democracia o en dictadura. Tras una larga guerra civil, cuando se firmaron los acuerdos de la paz en 1992, la gente esperaba que el nuevo sistema contribuyera bienestar y estabilidad económica para la mayoría, pero 2 décadas después vio que esta promesa se cumplieron, la explicó Cruz. Los problemas políticos del país no se resolvieron muy bien, se profundizaron, la violencia con las pandillas se volvió insoportable. En el contexto llega Bukele, que lee muy bien el sentimiento popular y se monta sobre el atacante del sistema. Inicialmente no defender, pero sí apuntando a los que lo representaban, los partidos políticos tradicionales. Ana María Méndez, directora del Centro Americano de la Oficina de Washington para el Asunto Latinoamericano, GOLA, concuerda
aprovechando el descontento generalizado ante el bipartidismo histórico y el caudal de las nuevas generaciones que dijeron: yo ya no me identifico con eso, yo no soy parte de lo que fue la guerra, de lo que fue la posguerra, y ahora necesito algo distinto al FMLN y Arena. Pero para llegar a esta ciudadanía creó una imagen de millennial, progresista, tolerante, rompedor y eficiente, capaz de solucionar los problemas más urgentes como si fuese el CEO de una empresa. Pero una vez en el poder, esa imagen de político moderno empezó a ojos de muchos a resquebrarse y a traer a la memoria un pasado, en la realidad no tan lejano. Lo hizo con episodios como el 9 de febrero de 2020, cuando irrumpió con militares de la Asamblea Legislativa, en la que su partido, Nuevas Ideas, aún no tenía el control que tenía ahora, y amenazó con disolverla si los diputados no autorizaban la negociación de un préstamo, también con frecuencia referencial a que un instrumento de Dios, y sobre todo con la instauración de un régimen de excepción que limitaba libertades y que dura ya casi 2 años. Si vemos la historia latinoamericana, los regímenes de detención o los estados de excepción son utilizados por gobiernos autoritarios, por autoritarismo, por dictadores militares, subraya. Aunque hubo quien empezó a hablar de que transformación radical de Bukele dio un giro, aunque aquello no tomó a todos por sorpresa. Se habla mucho que Bukele de antes y del de ahora, pero yo no hablaría de una metamorfosis, dice César Arteaga. Todas esas tendencias autoritarias de concentración del poder, todas esas inconsistencias de los discursos, inconsistencias por las que no se le cuestiona, ya se le vieron cuando fue alcalde. Y opina que el religio presidente al que tildan de político oportunista, más bien ha revelado su verdadero rostro, ahora que ostenta un cargo con mucho poder. La abogada y analista Tangín Pastor, aunque entre otro tono, también cree que sigue siendo exactamente lo mismo, con unas formas que ya mostraba en sus cargos municipales. Las potenció con los 2 primeros años al frente del Ejecutivo, señalaba la experta, al sentirse arrinconado, con una asamblea en la que un partido no contaba con la mayoría. Nuevas ideas se harían con un control de parlamento unicameral en las elecciones legislativas de 2021. Hasta entonces esa asamblea lo bloqueaba bastante y a él ya se le veía un vestido que de hoy voy a hacer lo que creo que está bien, y no importa si les paso por arriba o a estos 2 partidos políticos, a la Arena y a la FMLN. Según la analista, fue precisamente eso, la ingobernabilidad por ingobernabilidad, lo que llevó a su partido a obtener la mayoría en 2021. Difícil de clasificar en el experto político y con tendencias autoritarias, los describe también Pastor, que afirma que es alguien a quien le interesa responder problemas, quiere dar resultados y lo que quiere dar rápido, y eso es lo que ha visto la gente. También se ha valido un potente maquinaria para difundir esas ideas a través de las redes sociales. Y lo que único a los resultados, en realidad ha impulsado sus popularidades. Y eso ha generado una enorme expectativa entre la población, de los que al resolver el problema económico de corrupción en ese nuevo periodo, el resto se planteaba enorme en el país de la región que menos creciera, según el FMI, en un altísimo índice de endeudamiento, déficit de balance comercial y una alta dependencia de las remesas familiares, y en el que los últimos 4 años 200.000 personas han caído en la extrema pobreza, según el CEPAL. Y el Caría, aunque para verlo allá que dejar atrás el malecón de Surf City, un corredor de playas de 21 kilómetros que su gestión volvió a otra de las imágenes del país, o a la impresionante Biblioteca Nacional de El Salvador, construida con donaciones chinas en el centro del capital y que le promovió a Bukele
inaugurar con una nueva visita filmada en El Salvador,